¿Cómo la CIA participó en la matanza de los estudiantes en México en 1968? Miren, ya hace varias décadas que la CIA ha estado envuelta muy profundamente en todas las políticas interiores de México. Y saben, ellos han promovido pues la inestabilidad, han tenido impunidad, han fomentado la corrupción en la clase política mexicana y desde Gustavo Díaz Ordaz, creo que hasta que llegó López Obrador, todos los presidentes han sido agentes pagados por la CIA. Y no me crean, como siempre les digo, búsquenlo y se van a dar cuenta de que esto ha sido así. Pero ahora vamos a hablar de la matanza de Tlatelolco en octubre 2 de 1968 y cómo Estados Unidos y la CIA principalmente planearon e instigaron este suceso tan triste y tan lamentable que hoy por hoy, en el 2024, todavía no se quiere pues dar acceso a los archivos de la CIA aquí en Estados Unidos. Y bueno, supuestamente el Obrador abrió los archivos del Servicio Secreto de México, pero ha habido muchas incongruencias y ha habido mucha información que se ha perdido. Y saben, en el último video que hice, estuve hablando de que ahorita que México empieza a tener destellos de superación económica y de mejoramiento para pues, la población más pobre, les dije yo que teníamos que tener mucho cuidado porque Estados Unidos no quiere tener a un México fuerte, no quiere tener un México con un gobierno honesto y sin corrupción, porque ellos así es como pueden manipular. Y miren, me di a la tarea de investigar esto porque yo desde que era niño escuché hablar de esa matanza que fue allá en México, en el Distrito Federal o la Ciudad de México, y donde pues siempre el gobierno quiso manejar una farsa, ¿verdad? Y como ya sabemos que el PRI era una dictadura perfecta, que era un presidencialismo absoluto, o sea, que era un dictador por 6 años el presidente, pues todo venía desde la presidencia y todo se manejaba así y todo el mundo se alineaba desde los periódicos, los medios de comunicación, todo mundo desde esos entonces solamente seguían la línea que venía directamente del presidente. Bueno, entonces esta matanza a lo que yo investigué, ¿verdad? Fue orquestada por la CIA porque hubo un incidente en la Ciudad de México donde en un partido de fútbol, pues una preparatoria, los chamacos se pelearon. Posteriormente, se llamó a la policía porque creo que se hizo una trifulca muy grande. Los estudiantes se enfrentaron a las policías. Posteriormente, llamaron al ejército, ¿verdad? Y el ejército se dice que usó pues fuerza excesiva. Y bueno, pues hubo muertos de los estudiantes y de ahí empezaron las manifestaciones. Eso fueron, pues antes de que se iniciara, pues este lamentable suceso de la matanza de Tlatelolco de 1968. Bueno, ¿y cuál era el temor de la CIA? Recordemos que en esos tiempos estaba viviendo lo que se llamaba la Guerra Fría. Era una guerra de ideologías del lado de la Unión Soviética, China y Estados Unidos y los países de Europa de Occidente, ¿verdad? Entonces, obviamente, la Unión Soviética, Cuba y China estaban apoyando a ciertos países, ¿verdad? Mediante la guerra de guerrillas. Entonces, cuando empezaron los movimientos estudiantiles a causa de este abuso de autoridad del ejército,
se empezaron a hacer muchas marchas, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos otros estados de México. Pero la CIA en esos entonces, y yo creo que hasta la fecha, tenía la estación, la base de operaciones más grande después de Estados Unidos, ¿ok? En el hemisferio. Así es, mi gente. La CIA en México tenía la segunda base más grande después de Estados Unidos de todo el hemisferio que estaba en México. Y ahí era donde mantenían y llevaban a cabo muchas operaciones en todo el hemisferio del continente americano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los de la CIA estaban monitoreando muy de cerca a todos estos movimientos estudiantiles. De ahí muchos de los estudiantes tenían ideas afines con el Partido Comunista, ¿verdad? Y miren, y es ahí cuando empiezas a indagar en la historia, cómo se dan las cosas. Por eso dicen que nada es lo que parece. Miren, la CIA con los servicios secretos, con el Servicio Secreto Mexicano, organizaron estudiantes, ¿ok? Los famosos porros de la universidad, de la UNAM y de otras universidades, ¿verdad? El Politécnico y de otras instituciones, ¿verdad? Entonces, yo desde que era niño, yo oía hablar de los famosos porros, ¿verdad? Bueno, pues estos porros eran organizados y pagados por el servicio secreto y la CIA para ir a, pues, hacer problemas a los estudiantes que tenían sus meetings o sus juntas, que eran muchos afiliados al Partido Comunista, muchos estaban en acuerdo con esas ideologías. Entonces usaban todo tipo de artimañas para pues, causar un caos en esas juntas o esos meetings para que acabaran las juntas en problemas, no se llevaran a cabo pues hacían un desorden tremendo. Había pleitos, había golpes, había de todo. Bueno, entonces el jefe de la CIA, desde los fines de los 50, principios de los 60, durante todos los 60 y partes de los 70, se llamaba Winston, como los cigarros Winston Scott, ¿verdad? Y este tipo, como tenía mucho tiempo en México, hizo muy buena relación con la clase política mexicana. Y no solamente cultivaba al presidente que iba entrando, pero también a muchos de los políticos más sobresalientes del PRI, ¿verdad? Miren, ahí había un grupo particular que se llamaba Muro, ¿verdad? Y este movimiento, supuestamente de estudiantes de la ala conservadora, eran grupos de choques apoyados y financiados por la CIA, porque les daban pancartas, les daban esas mantas de protesta y también los mandaban a que se enfrentaran con los grupos de estudiantes, ¿verdad? Porque miren, la mayoría de las quejas y de las cosas que los estudiantes pedían es que hubiera más apertura en el gobierno, que ya hubiera una democracia real, que se modificara la educación, que se atacara la pobreza, porque ya para los 60, principios de los 70, pues ya o sea, México empezó bien después de Lázaro Cárdenas y ya entró Díaz Ordaz y empezó pues el desorden, ¿verdad? Pero entonces, más que nada, pues Díaz Ordaz fue convencido por la CIA y Winston Scott, que los grupos estudiantiles estaban protestando eran afines y estaban siendo manejados por grupos de comunistas cubanos y de la Unión Soviética. Bueno, entonces, pues esa fue la razón que hacía
que hacía a esos estudiantes, pues, unos blancos, pues, naturales para ser atacados por el Servicio Secreto Mexicano y la CIA. Es ahí donde empezaron la represión, ¿verdad? Y empezaron a haber desaparecidos, empezaron a haber gente pues que la atacaban, ¿verdad? Y miren, algo bien curioso que sigue sucediendo, y es por eso que AMLO o el López Obrador creo que ha sido muy inteligente, porque lo único que lo ha mantenido en el poder a López Obrador es que ha tenido la popularidad que desde que empezó con su carrera política se ha mantenido. Porque lo que lo ha salvado, y él mismo lo ha dicho, ha sido la gente. Porque a los gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos y a la CIA, no le convenía asesinarlo, que le pasara algo, porque se iba a hacer un gran caos nacional en México. Mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que cuando se empezaron a organizar esas protestas, ¿verdad? Esas protestas, no pasó de un día para otro. La matanza del 2 de octubre no se dio de un día para otro. Fue una matanza que se planeó. O sea, se planeó, ¿verdad? Ya que en el México 68 fue cuando se hizo las Olimpiadas. Entonces, Estados Unidos y la CIA tenían temor de que los grupos comunistas, ¿verdad?, hicieran algún atentado durante las Olimpiadas. Ahora, el gobierno mexicano decía que ellos no tenían información de nada, ¿verdad?, que fuera a ocurrir, pero los agentes de la CIA y Winston Scott argumentaban que ellos tenían información que los grupos comunistas que estaban manejando a estos grupos estudiantiles iban a hacer algún atentado para romper y posiblemente, perdón, cancelar las Olimpiadas. Entonces, esta fue la excusa que les dieron. Ahora, ¿cuáles eran las armas que usaban la CIA? Bueno, usaba guerra psicológica, apoyó el paramilitarismo, ¿verdad? Empezó a apoyar a ciertos grupos paramilitares, empezó a insertar a sus propios agentes en los movimientos estudiantiles. Miren, y son cosas que siguen pasando. Empezaron a hacer campañas de difamación, de calumnias a diferentes pues, personas que estaban apoyando el movimiento estudiantil o inclusive a los mismos estudiantes, a profesores, a periodistas, cualquiera que estuviera de acuerdo con el movimiento estudiantil, lo desprestigiaban a través de los periódicos, de los medios de comunicación, radio, televisión, inclusive libros. Miren, algo bien sorprendente que la gente que jamás se imaginan son parte de agentes cooptados por esos servicios secretos como la CIA. Y miren, dicen que cuando iban, los estudiantes hacían sus juntas o sus meetings en algunos lugares, los agentes de la CIA y del Servicio Secreto Mexicano le ponían sustancias químicas, ya sea a bebidas, a comida, para que tuvieran, o sea, malestares físicos, ¿verdad? Que ponían bombas de gases con olores muy desagradables, que los baños, que las tazas de los baños, fíjense, en las tazas ponían polvos con químicos que producían alergias muy graves, irritación de la piel, comezones agudas, o sea, cosas que la gente no se imaginaría. Es por eso que dice el obrador
que la calumnia si no te mancha, te tizna. Y esas han sido las estrategias que la CIA ha usado y sigue usando para manipular la opinión pública y tener esa percepción, ¿verdad? Porque inclusive ellos financian revistas, periódicos, estaciones de radio. Ellos las financian directamente. Entonces hacían actos de sabotaje, ¿verdad? Como los que estoy diciendo, cortaban la luz, cortaban el agua, todo ese tipo de cosas la hacían. Bueno, ahora, a hoy lo seguimos viendo. Entonces, es por eso que cuando ustedes ven, y ahorita que se está llevando, pues que van a pasar las elecciones ya en unos meses en México, pues depende a quién quiera Estados Unidos y depende a quién quiera la CIA, es a quien va a apoyar y les va a dar pues toda esa maquinaria que tienen extendida por todo el país en cómo tratar de manipular la opinión pública. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya ven ahorita al diablo lo hacen santo mediante los medios de comunicación y al santo lo hacen diablo. Entonces, creo que necesitamos hacer bien la tarea. Yo leí un libro que se llama La historia de la CIA y quiero que sepan que estos tipos, pues por orden de Estados Unidos y del gobierno estadounidense, ha hecho lo peor que se puedan imaginar, ¿ok? No solamente en México, en el mundo. Entonces, ahorita, hoy por hoy, la CIA, el FBI, la DEA, están activamente participando en el gobierno mexicano, tratando de manipular la opinión pública. Tienen a políticos que son sus agentes pagados. Ahorita tienen a periodistas que están pagados por ellos. Entonces, es por eso que la gente en México y aquí en Estados Unidos tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención cuando le están echando a un político porque quiere hacer algo. Y ya ven que ahorita al Obrador, casi por ya 6 años, le han tirado de todo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿cómo fue que se llevaron los sucesos de la matanza de Tlatelolco en 1968? Bueno, creo que como siempre les digo, estas son mis opiniones de lo que yo leí, ¿verdad? Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, porque como les dije al principio de este video, hay muchos archivos que después de tantos años, ¿verdad? Todavía no se abren, más de 50 años, y todavía no se abren algunos archivos ni de la CIA ni del Servicio Secreto Mexicano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía está viva que participó en mayor o menor grado, ¿verdad? Pero lo que se dice, ¿verdad? Con la poca información que se ha dado, porque creo que en el 2017 la CIA dio acceso, porque aquí la demandaron, aquí en Estados Unidos, aquí hay algo que se llama acceso a la información, creo que igual que en México, y la CIA por ley tiene que desclasificar ciertos documentos a cuando pase cierto tiempo. Bueno, y creo que ya había pasado el tiempo que se tenía que desclasificar algunas cosas y eso dio luz a que más o menos se dijo, ¿verdad? Que cuando los estudiantes decidieron ir a la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco, que la CIA había organizado a, a francotiradores que eran del ejército mexicano, ¿verdad? Y los había apostado, los había puesto en algunos edificios, ¿verdad?
que iban a estar de frente a donde se iba a estar dando la marcha, los mítines, ¿verdad? Entonces la estrategia de ellos era decir que los estudiantes habían empezado a dispararles y que el ejército solamente había contestado la agresión. Pero también lo que se dice es de que el secretario del Interior, que en esos entonces era el Luis Echeverría, que la hermana de él tenía un departamento en un edificio que le decían el edificio Chihuahua, y que desde ahí pusieron una ametralladora y se pusieron algunos francotiradores, que inclusive los francotiradores que estaban apostados en los edificios llevaban un guante blanco para que los agentes del servicio secreto los identificaran y no les atacaran. Entonces, cuando se dio la orden, los francotiradores empezaron a dispararle al ejército. Obviamente el ejército tenía la orden que si los atacaban, repelieran la agresión. Y fue cuando empezaron a disparar indiscriminadamente a todos los estudiantes. Y de ahí mismo, los mismos, porque parece ser que algunos de los líderes de los estudiantes que estaban dando su discurso fueron aprendidos rápidamente por los mismos agentes del servicio secreto que ya estaban dentro de ese edificio. Entonces, pues, ahí fue donde pues fue la conspiración de la CIA con el Gustavo Díaz Ordaz para llevar a cabo esa matanza. Y pues realmente tenían el temor de que los grupos comunistas cubanos y la Unión Soviética estaban manejando estos grupos de estudiantes y que pues tenían que pararlos y acabarlos de raíz. Se dice que fueron cientos de estudiantes los que fueron masacrados en ese día. Otros tantos, pues miles, se habla de un número de entre 1500 y 2000 que fueron apresados. Miren, se dice que había gente que iba pasando por ahí, que ni siquiera estaba en el mitote, ni siquiera estaba en el meeting de los estudiantes que fueron apresados, y que mientras que se celebraba y se inauguraba las Olimpiadas de México 68 en la Ciudad de México, 10 días después, mientras que eso sucedía en las bases militares del gobierno del ejército mexicano, se golpeaba, se mataba y se torturaba a muchos estudiantes. Ahora, mucha gente ha argumentado que la matanza de Tlatelolco de 1968 ha sido una exageración, porque las cifras oficiales del gobierno, pues supuestamente hubieron como 2 muertos y como 20 heridos, y así se quedó. Y como les digo, como el presidencialismo era una dictadura de 6 años, esa fue la línea que se manejó, todos los medios de comunicación la manejaron, todos dijeron que eran grupos comunistas que se habían insertado ah, con los, ah, con los estudiantes, y lo que sí se descubrió a ciencia cierta, que muchos agentes del servicio secreto y de la CIA fueron arrestados, ¿ok? Fueron arrestados junto con los estudiantes, obviamente después de que se identificaron, se dieron cuenta, salieron libres, pero que eran los que estaban incitando, ¿verdad? A esa, pues, a la violencia, ¿verdad? Bueno, y ahora, posteriormente fue cuando, después de que pasó la matanza, entró el Luis Echeverría, ¿verdad? Como presidente de México, ya en los 70s, y ahí fue donde, pues, dicen que en México nunca ha habido guerras, que nunca ha habido nada, pero esos fueron los años de la guerra sucia de México, en los 70s, en los años de Luis Echeverría,
Porque miren, yo me acuerdo cuando yo estaba pues, bien plebillo ahí en Culiacán. Yo escuchaba que los estudiantes que quemaban autobuses, que a mí me tocó conocer gente en Culiacán que les desaparecieron familiares, así que llegaban los, y, y ya nunca hasta la fecha supieron de ellos. A mí me tocó oír eso, o sea, me tocó oír eso pues que llegaban a una casa y se levantaban ahí, ya nunca los volvían a ver. Entonces, en Culiacán era una ciudad, pues, chica, ¿verdad? Estamos hablando que teníamos yo, unos 5 o 6 años. Y más sin embargo, ahí se escuchaba eso. Entonces, que creo que ahí fue cuando salieron que era el movimiento de Lucio Cabañas y empezaron a brotar, pues, diferentes, quizás, grupos. No sé si fueron reales o inventados, porque también para eso se las gasta bien el gobierno mexicano y la CIA. Porque miren, hay muchos grupos, supuestamente, de gente común, que son igual manipulados y pagados por la CIA y el gobierno para hacer marchas, para hacer problemas, ¿verdad? Son grupos de golpe. Entonces, como yo les dije en mi último video, que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahorita la CIA, la FBI, la DEA, tienen mucha influencia y lo que falta es de que muchos mexicanos que están en el gobierno, que tienen cargos de poder dentro del gobierno, tienen más ambición que amor a la patria. Tienen más ambición al poder que el amor por México. Entonces es lo que tenemos que desarrollar, mi gente. Necesitamos que desarrollar el amor por nuestro país, porque al final del día, este, pues, puedes amasar toda la fortuna que quieras en la vida. O sea, ¿qué vas a dejar? O sea, ¿qué te vas a llevar? Nada, todo lo vas a dejar. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos, ¿verdad? En dejar un mejor país, un mejor, un mejor porvenir para las próximas generaciones. Porque miren, obviamente cada país, y aplica para las personas, se va a aprovechar de quien se pueda aprovechar. Entonces, si hay malos mexicanos que se venden y se compran como prostitutas y que les pagan los servicios secretos de Estados Unidos para golpetear al propio país. Y yo veo las mañaneras y he visto lo que dice Obrador y estoy bien de acuerdo con él, que esto se ha dado de toda la vida. Miren, en la invasión de México, había muchos mexicanos que cuando los estadounidenses cruzaron la frontera norte, iban hacia el sur, para la Ciudad de México, había mucha gente que les vendía comida, les vendía mulas, les vendía animales, les proveía. Las mujeres contentas de irse a la cama con los gringos. O sea, ¿cómo? O sea, te están invadiendo y todavía les das. Entonces, es ahí la diferencia miren, entre los rusos. Miren, cuando Napoleón invadió a Rusia allá por los 1812 se me hace. ¿Qué hacían? Ellos retrocedían, los rusos retrocedían y se llevaban hasta el perro y quemaban todo para no dejarles nada, nada, nada a los franceses. De igual manera, cuando los invadieron los alemanes en los 40, igual retrocedieron, pero no les dejaron nada, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que tener amor por nuestra patria y entender que Estados Unidos no nos va a permitir ser un país de primer mundo voluntariamente. Tenemos que pensar que nos vamos a tener que ganar esa independencia, porque ahorita supuestamente tenemos independencia y soberanía, pero las economías están muy conectadas y hay mucha influencia de Estados Unidos, que ellos nos marcan la línea.
y porque, como les dije, hay muchos gentes de negocios, en los medios de comunicaciones, en el propio gobierno, que son agentes pagados de la CIA. Así que mi gente, hay que poner mucha atención en todo eso. Cuando te ponen algo, no hay que creer todo lo que nos dicen, porque esta gente es como trabaja. Así que recuerden, muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por sus vistas, por sus likes, por sus compartidas. Suscríbanse. Muchas gracias por suscribirse. Y bueno, pues ya saben, pues yo me siento un patriota lejos de mi tierra. Esperemos en un tiempo que las cosas pues podamos hacer algo para aportar al bienestar de nuestro país. Y yo, pues, mi sueño guajiro sería que así como la frontera nos cruzó, ahora que la frontera nos vuelva a cruzar y que esta parte de lo que nos robaron un día vuelva a ser de nosotros. Así que con eso me despido y amenazo con regresar.